Y también porque justamente la estructura social interna no permite la recuperación con vistas a alcanzar a los desarrollados. Cuando uno observa cómo se llevó a cabo el desarrollo de los países que hoy conforman el centro, uno ve que todos los países del centro no comenzaron en el mismo momento. Hay avances, hegemonías sucesivas. Gran Bretaña fue el primer país industrial, y por mucho tiempo estuvo prácticamente sola. Luego fue alcanzada por Francia, Alemania, Estados Unidos, gradualmente sobrepasada por Alemania y Estados Unidos. Bien, uno ve que fueron procesos de alcances sucesivos desarrollados sobre el mismo modelo, es decir, industrialización acelerada, desruralización y urbanización acelerada, y si hay desocupación, es una desocupación que se integra dentro de la actividad de industrialización capitalista y los servicios. Desruralización no significa en esos casos desaparición de la producción agrícola, sino al contrario, una elevación muy rápida de la productividad agrícola, por ejemplo en Estados Unidos, con el 5% de la población agrícola. Es ese modelo el que ha constituido la base de esas alianzas sólidas entre los capitales dominantes y sus aliados en las diferentes etapas de expansión del capitalismo central. Los aliados fueron un tiempo los países agrícolas, las clases medias y también la clase obrera, con el estado de bienestar general después de la Segunda Guerra Mundial. El imperialismo creó la base objetiva para alianzas de clases sociales largas, asegurando la perennidad de la dominación del capital oligopólico y monopólico, y la dominación y reproducción ideológica del capital. Estas condiciones no existen en la periferia emergente, ni en China ni en Brasil, porque la industrialización que esos países alcanzaron con éxito para ser competitivos en el mercado mundial es una industrialización moderna. Ellos no pueden absorber una desagregación del mundo rural. Entonces, la integración con un consenso de clases no es posible ni en China ni en Brasil, ni en otros casos de países emergentes. Es ahí donde esta estrategia está condenada a la inestabilidad. Evolucionará hacia la derecha, es decir, aceptando el nuevo rol de comprador de las clases dominantes locales dentro de una industria subalterna dominada por el mercado mundial y la represión de las clases populares, o evolucionará hacia la izquierda, con diversos grados de alianzas nacional y populares, con conflictos con el imperialismo. No se podrá quedar entre las dos. Un país solo no puede emprender ese camino, pero un país sí puede producir transformaciones en un nivel que apoye los cambios a nivel mundial. Evidentemente, una revolución radical no es posible. Uno ve que la fragilidad es extrema. Pero si uno lo mira como una media revolución, como un avance revolucionario, por ejemplo, un país como Brasil abre posibilidades a su país y a otras naciones. Es lo que uno observa. Y lo mismo para el caso de China y otros. Por eso yo no creo que se deba decir, no hay nada que hacer antes que el sistema mundial haya cambiado. No se puede decir eso. Es necesario comenzar a transformar sabiendo que hay límites para hacer más o menos, según las circunstancias, según el tamaño del país, según la presión de la amenaza exterior. Cuba ha dado un gran ejemplo. Cuba no ha sobrevivido gracias a la protección militar de la Unión Soviética. En cierta medida, eso no es errado. Pero después de la desaparición de la Unión Soviética, Cuba ha sobrevivido. Eso muestra que es posible emprender la marcha, incluso si se trata de un país pequeño. Cuba no sobrevive solo por azar de las contradicciones entre Europa y Estados Unidos. Eso es suplementario. Ella sobrevive sobre todo por una razón interna, por la voluntad, la determinación
y por la capacidad de mostrar que la resistencia es posible. Eso ha ocupado un lugar importante en América Latina. Yo digo realmente fabuloso. Ella estaba aislada relativamente de América Latina hace 20 años. Hoy es Bush el que está aislado, no Cuba. Esto demuestra que si un país con capacidad limitada como Cuba puede hacerlo, por fuerza, con mayor razón pueden los países con mayores capacidades. La amenaza que cae sobre los pueblos es muy grande, efectivamente, porque es la estrategia actual del imperialismo. Esos pueblos han devenido inútiles y, por consecuencia, la mejor solución del punto de vista del capitalismo es su destrucción. El genocidio está a la orden del día y puede estar operado de manera directa o indirecta, a través del SIDA, a través de las guerras civiles sin fin, como ocurre con numerosas regiones de África, o puede estar asociado a una pauperización masiva. La amenaza de destrucción no puede ser omitida. La experiencia indica que la aceptación de la desaparición no es un futuro irremediable y sin alternativa. Un país como Bolivia lo demuestra claramente. De inicio, en un primer tiempo, hay que emprender reformas posibles, políticas, sociales y económicas que deben reforzar una hegemonía política progresista. Reforma agraria, por ejemplo, y cuando hay recursos naturales, como es el caso de Bolivia, utilizar la renta petrolera y gasífera para construir o reforzar una infraestructura educacional, de salud, material, etc. Esta perspectiva apela a una integración regional. En este aspecto, yo soy muy optimista respecto a las posibilidades de América Latina. Es una región en la cual en los últimos años se realizaron lo que defino como avances revolucionarios, no como revoluciones. Esos avances permiten sustituir el bloque de clases reaccionarias dominantes por un bloque progresista que puede acometer un cierto número de reformas, pero que no puede llevar a cabo la transformación social socialista. Son avances revolucionarios, por ejemplo, la primera elección de Lula y también la segunda, la elección de Chávez, la victoria de Evo Morales, las medidas, aunque sean modestas, del gobierno de Kirchner, la elección de Correa en Ecuador, el retorno de los sandinistas en Nicaragua y la emergencia de una fuerza social antiprecio y anticomprador en México, aunque formalmente ella no haya ganado las elecciones. Los avances revolucionarios en América Latina son muy importantes, pero ello coloca a interrogantes difíciles e importantes. Primero, ¿cómo consolidar al interior de cada país las conquistas de los avances revolucionarios? Segundo, ¿cómo preparar otros avances a más largo plazo? Y tercero, ¿cómo consolidar todo hacia una integración latinoamericana?